Si bien los resultados finales de la primera vuelta electoral en Perú han significado un nuevo triunfo de la derecha, no es menos cierto que casi el 20% de votantes apoyaron una propuesta que para muchos estaba sepultada. La resurrección de la izquierda peruana, encabezada por Verónica Mendoza, tercera candidata más votada en los últimos sufragios, se coloca como un actor político de peso. El Frente Amplio, partido liderado por Mendoza, es la segunda fuerza en el Congreso y valiéndose de un modestísimo presupuesto, logró ganar en 7 de las 24 regiones del país. Una firme oposición al modelo neoliberal que proponen los dos candidatos enfrentados en la segunda vuelta presidencial. Una oposición que compromete, además, su afán de fiscalizar las acciones de un nuevo gobierno que espera escapar de las ya habituales denuncias de corrupción que han caracterizado a los últimos regímenes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo al Revés. Mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Pero ¿quién es Verónica Mendoza? Esta psicóloga y antropóloga peruana que con solo 35 años de edad ha logrado refundar la izquierda de su país. Aquí su perfil. Verónica Mendoza, en verdad es un gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la oportunidad de tener este intercambio con nuestro hermano pueblo ecuatoriano. Bueno, primero quiero agradecer sobremanera el tiempo que nos concedes. Estoy muy consciente de esa agenda apretada que tienes que cumplir. Esta entrevista fue postergada por una sola vez y me indicaste que tenía que ver con un homenaje al que debías asistir, ¿no? Un tributo que se rendiría a la memoria de Javier Díez-Canseco. Y qué interesante es poder arrancar esta entrevista, Verónica, con tus comentarios sobre ese evento. ¿Cuál es el legado que deja Díez-Canseco para la izquierda peruana? ¿Cómo lo recuerdas y qué tan vigente está su ideario? Totalmente vigente, así como Javier ha estado muy presente luego de su partida física en los últimos acontecimientos y procesos que ha estado atravesando la izquierda peruana, muy presente con su legado, con su ejemplo, con su memoria, que muchos de nosotros, de la nueva generación de izquierda en particular, reivindicamos, con el cual nos identificamos y que tratamos de seguir su ejemplo de coherencia absoluta entre lo que él decía y hacía, su consecuencia y consistencia en su discurso a lo largo de los años, su capacidad de enfrentar, incluso estando en absoluta minoría, a las peores mafias, a las peores fuerzas oscuras, manteniendo siempre la claridad respecto a sus ideas, su enorme sensibilidad respecto a los sectores más vulnerables y su capacidad de constituirse en una voz que los represente, que canalice sus demandas y su preocupación constante por que se constituyera en nuestro país una alternativa política y social claramente de izquierda que equilibrara un poco, digamos, democrática, la institucionalidad política y democrática en nuestro país. Y ese gran legado que deja Javier Díez-Canseco, Verónica, germina en tierra fértil en todo caso con la nueva izquierda que resurge en el Perú. Una izquierda profundamente renovada,
con nuevas formas implementadas para llevar ese mensaje, ¿no? Y sin temor a equivocarme, Verónica, y no pretendo que lo corrobores, tus ideas te convierten hoy en la portaestandarte de ese nuevo rostro. Me he propuesto con esta entrevista, y bueno, espero conseguirlo, transmitir una idea muy clara, muy completa del pensamiento de Verónica Mendoza para que los ecuatorianos podamos conocer a la persona en su integridad y no solamente al producto que nos ofrecen los resúmenes internacionales con los acentos y sesgos propios de cada línea editorial. Creo que la mejor forma de empezar este diálogo es preguntándote qué te motivó a incursionar en política. ¿Cuál fue tu primer combustible para dedicarte a este difícil pero noble oficio? Mira, yo soy de una generación que lamentablemente quedó de alguna manera huérfana en términos políticos, porque primero la debacle que en los 80 significó la presencia del Sendero Luminoso o el MRTA en nuestro país, y luego la dictadura de los 90 con el fujimorismo, debilitó, fraccionó enormemente a la izquierda, ¿no? Y por lo tanto, quienes como yo, teniendo entre 18 y 19 años hacia finales de los 90, inicios de los 2000, buscábamos una alternativa, una expresión política para canalizar nuestra indignación por las profundas desigualdades en nuestro país, nuestra voluntad de cambio, no encontrábamos un espacio, ¿no? Y muchos nos recluimos en el activismo universitario, social, tratando de levantar algunas agendas de manera un poco fragmentada y, digamos, y precaria, ¿no? Pero con muchísima voluntad de cambio, ¿no? Y fue así como fuimos confluyendo en distintos espacios de activismo político y luego yo de manera particular vi con expectativa, con interés la posibilidad de que toda esa voluntad de cambio se canalizara en una herramienta política más concreta cuando se empezó a constituir el Partido Nacionalista, por allá por el 2004-2005, ¿no? Una alternativa política que aparecía como renovadora, como transformadora, como progresista, nacionalista, que reivindicaba la diversidad cultural y productiva en nuestro país, en la cual yo decidí participar activamente hasta ser elegida congresista por esta fuerza política en el 2011, bajo el liderazgo, entre comillas, de Ollantumala, pero que lamentablemente fue totalmente traicionado, ¿no? Ese proyecto de cambio, y yo me vi obligada a renunciar al año de haber iniciado el gobierno nacionalista, entre comillas, por una situación muy particular además en mi región, en Cusco, que significó el estallido de un conflicto social involucrando comunidades campesinas y significó la pérdida de 3 valiosas vidas humanas de paisanos míos, ¿no? Situación que yo no podía tolerar y que me obligó a renunciar y a buscar otra alternativa que tuviera mayor claridad política, programática, ideológica, y así fue como fuimos concluyendo varios en lo que hoy es el Frente Amplio, ¿no? Hablemos precisamente del conflicto social, Verónica, al que aludes. Es un conflicto que estalla en la comunidad campesina de Espinar, en el departamento del Cusco, del cual, por cierto, tú eres originaria, ¿no? Entiendo que ese episodio te marca especialmente. ¿Por qué? Precisemos un poco más qué fue lo que ocurrió en Espinar. Mira, se trata de una provincia donde una de las principales actividades económicas es la minería. Hay un gran proyecto minero de una gran transnacional, en su momento era Extrata, hoy es Glencore, donde las comunidades campesinas involucradas empezaron a denunciar problemas de contaminación, problemas de no respeto a los acuerdos sostenidos con la empresa, y donde había una negociación para que hubiera mejores condiciones, ¿no? de convivencia entre empresa y comunidades. Lamentablemente, desde el Estado y desde la empresa no se supo escuchar oportunamente las demandas de las comunidades involucradas, y esto devino entonces en un conflicto social que fue atendido por el Estado. En lugar de ser atendido con el diálogo, fue atendido con la criminalización y la represión. Y eso terminó entonces con la pérdida de 3 valiosas vidas humanas, 3 campesinos que dejaron familias, esposas e hijos huérfanos, sin que desde el gobierno hubiera una autocrítica, una voluntad de resolver los problemas que estaban a la raíz de ese conflicto, ¿no? Y ese conflicto en particular no es un hecho aislado en la historia política reciente de nuestro país, sino
es lamentablemente un episodio más de una triste historia de conflictos sociales que terminan con muertos y heridos de por medio, ¿no? Tú me preguntabas hace un momento qué hecho político me había animado a participar más activamente en la política nacional, y antes de este en Espinar hubo otro en Bagua, en la Amazonía peruana, durante el gobierno de Alan García, donde perdieron la vida más de 30 peruanos entre indígenas y policías, ¿no? Precisamente por la incapacidad de nuestra institucionalidad de generar espacios de diálogo entre Estado, comunidades indígenas y otros sectores aún marginados en la sociedad peruana, en la sociedad y en la institucionalidad peruanas. En todo caso, lo que ocurre allá en Espinar es, digamos, el detonante, ¿no?, que te lleva a tomar esa decisión dura de apartarte del partido oficialista. Me gustaría precisar, Verónica, cuál es la postura del Frente Amplio respecto al extractivismo. Hablar de Perú es, bueno, hablar de un país con enormes potencialidades. Sin embargo, el Frente Amplio se ha opuesto al desarrollo de la minería en determinados sectores. ¿Cuáles son los parámetros empleados para medir la pertinencia del extractivismo como una fuente de riqueza? Lo que nosotros venimos planteando en el Frente Amplio es la necesidad de promover un modelo de desarrollo basado en la diversificación productiva, por constatar que el extractivismo, la extracción indiscriminada de nuestras materias primas, en particular minerales, nos ha hecho, por un lado, excesivamente dependientes en términos económicos de la volatilidad de los commodities y minerales en el mercado internacional, afectando nuestra economía, sino también porque desde el punto de vista interno ha generado tensiones y conflictos, porque se ha pretendido imponer desde los distintos y sucesivos gobiernos proyectos extractivos, muchas veces por la vía del chantaje e incluso a sangre y fuego, ¿no? Precisamente por la dependencia generada respecto a este sector, ¿no? Cuando tenemos en nuestro país, tú mismo lo has señalado, y es una característica común con varios de nuestros hermanos países latinoamericanos, una enorme riqueza y potencial en términos naturales y en términos productivos, que nuestros estados no han sabido aprovechar y potenciar adecuadamente. No hemos preferido profundizar esa dependencia del sector extractivo, al punto que llegamos en nuestro país hasta hace muy poquito al hecho de que el 60% de nuestras exportaciones provenían del sector minero, ¿no? Lo cual denota, ¿no?, esta excesiva dependencia. Y nosotros lo que hemos planteado es no una oposición a la minería, como se nos ha querido muchas veces acusar o estigmatizar, sino que se haga desde ya un proceso de diversificación productiva, identificando las distintas potencialidades productivas que tiene nuestro territorio en el sector agro, turismo, pesca, servicios, etcétera, para impulsar desde el Estado planificadamente esos diversos sectores para generar empleo de manera más sostenible y de manera más respetuosa con el medio ambiente. Esa es la visión del Frente Amplio, un desarrollo sostenible con visión de largo plazo que genere empleo y que garantice sostenibilidad ambiental. En todo caso, para resumir ese concepto que me interesa mucho, hay múltiples conceptos de desarrollo, pero en resumen, ¿cuál es el concepto que abriga el Frente Amplio? ¿Cuál es el alcance de este ideal, el desarrollo? ¿Cómo lo defines? Un desarrollo sostenible a partir de una diversificación productiva que sea el fruto de un ordenamiento territorial participativo y democrático, donde no solamente se define desde una oficina en Lima, como ha venido ocurriendo recientemente, qué se hace y qué no se hace en el territorio, sino donde las autoridades locales, los pueblos indígenas, los productores locales también deciden sobre su propio modelo de desarrollo a nivel territorial. Bueno, ahora, Verónica, los indicadores de la economía peruana lucen bastante bien, ¿no? Por lo menos en cifras. El Fondo Monetario Internacional ha destacado que será la economía que más crezca entre las 6 más grandes de la región y entre las 4 de la Alianza del Pacífico, además de ser la única que se acelera en el año 2016. Y bueno, para decirlo de otra forma, es la única economía a la que han elevado la proyección de crecimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué ese crecimiento no se traduce en bienestar para más personas? ¿Qué pasa con la redistribución en el Perú?
Mira, tú has planteado algunos datos importantes que justamente contrastan, y no los niego en absoluto, todo lo contrario, pero que contrastan con otras cifras como por ejemplo las de desnutrición crónica infantil que tenemos en nuestro país, que siguen siendo altísimas y que alcanzan incluso el 50 y 60% en algunas regiones y provincias del interior de nuestro país. Cifras de anemia, por ejemplo, que siguen siendo altísimas y que han ido incluso en estas, digamos, se han estancado, pero las de TBC, por ejemplo, han aumentado. La informalidad en nuestro país se ha mantenido alrededor del 70% también, ¿no? Lo que significa que hay una enorme parte de la población que no accede a servicios básicos, que no tiene ningún seguro de salud, ningún seguro de vida, no tiene asegurada ninguna pensión para su vejez. Entonces, lamentablemente ese crecimiento económico no se ha traducido en mejora de las condiciones, mejora de la calidad de vida, mejora de la institucionalidad, porque al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos una criminalidad cada vez más creciente, ¿no? Violencia creciente en las calles, corrupción que se generaliza e institucionaliza incluso en todos los niveles de Estado. Y esto es porque el crecimiento económico es una variable importante, fundamental en el desarrollo de un país, pero no es suficiente. Hay todo digamos, todo el ámbito del fortalecimiento institucional, de la universalización de derechos, de las prácticas y espacios democráticos que como país hemos dejado completamente abandonados, que también hay que fortalecer. Y hacia eso apunta la propuesta del Frente Amplio, ¿no? Fortalecer la institucionalidad democrática con mayor participación ciudadana, con mayor transparencia para combatir y prevenir la corrupción y con universalización de políticas y derechos que alcancen a todos sin ninguna discriminación, cosa que hoy no ocurre en nuestro país. Permíteme hacerte una pregunta personal que a su vez me lleva a otra. Tú eres psicóloga, Verónica, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo estudié psicología, pero no llegué a ejercer. Luego de ello estudié antropología y es más bien ese rubro donde me he desempeñado profesionalmente trabajando en el tema de educación bilingüe intercultural. Ok, no has ejercido la psicología, pero en todo caso, digamos que cuentas con los insumos académicos para hablar del tema. Algo me queda, claro que sí. Bueno, con todo ese diagnóstico que nos has dado de la realidad del Perú, ¿cómo entender desde la psicología de masas que los votos apunten al continuismo? ¿Por qué la memoria es tan corta? ¿Hay acaso una suerte de esquizofrenia política, para ponerlo en términos psicológicos? Lo que pasa es que la memoria, primero hay que construirla y luego hay que preservarla y transmitirla. Y ese trabajo en nuestro país no ha sido hecho. Una de las razones es la que digamos, es lo que yo te comentaba hace unos momentos sobre la historia política de nuestro país, ¿no? Ha habido un desequilibrio dramático por la prácticamente desaparición de las fuerzas políticas de izquierda y progresistas en términos institucionales, ¿no? Y eso de alguna manera ha devenido en que la memoria que se ha ido construyendo y vehiculando en nuestro país es una memoria sesgada, incompleta, ¿no? Que no ha sabido recoger ni vehicular lo que significó la década de los 90, por ejemplo, para nuestro país, con la dictadura fujimorista, ¿no? Y ese es un trabajo que está pendiente y que nosotros como Frente Amplio ciertamente estamos dispuestos a asumir. Por eso es que ahora que estamos en un escenario de segunda vuelta, donde efectivamente, como tú lo has señalado, los dos candidatos que han quedado en carrera representan la continuidad del modelo neoliberal con todas sus aristas políticas, económicas, sociales y hasta culturales. Nos hemos propuesto como Frente Amplio ser la fuerza política que haga memoria de lo que significó la dictadura fujimorista y que, digamos, explicite lo que han venido significando las políticas neoliberales en nuestro país. Entonces, ahí hay un trabajo pendiente que asumimos ciertamente aquí y ahora como Frente Amplio. La paradoja de todo esto, Verónica, es que la mayoría de los últimos gobiernos, como los casos de Fujimori, García, el propio Humala, empezaron con un proyecto de izquierda, aunque suene difícil de asimilarlo, ¿no? Evidentemente, sobre la marcha no lo aplicaron en su gestión. ¿Hay desconfianza entre la población para apoyar con más fuerza las ideas de izquierda? Justamente otro de los factores que explica la situación actual, tú mismo lo has planteado en tu pregunta, en realidad, ¿no? Es el hecho que
la población peruana, por lo menos una parte importante de ella, en los últimos procesos electorales, sí ha optado por un proyecto político de cambio, de transformaciones profundas, ¿no? Que vayan en el sentido de una mayor institucionalidad democrática, diversificación productiva, que vayan en el sentido de salud, educación públicas, gratuitas, de calidad, en lugar de mercantilización de las mismas, que es la línea en la que estamos recientemente, pero lamentablemente estos proyectos han sido traicionados una y otra vez, ¿no? Yo suelo llamarle a ello el transfugismo presidencial, ¿no? Que no ha sido solamente obra del señor Ollanta-Humala en el último periodo, sino que se reproduce en cada quinquenio, ¿no? Cada candidato que es electo, por lo menos hacia el final de la carrera electoral, pregona, ¿no? Un programa de cambios que perfectamente podríamos calificar como de izquierda, ¿no? En muchos casos. Lamentablemente, ante las sucesivas traiciones, claro, hay una desconfianza cada vez más creciente desde la ciudadanía respecto a los partidos políticos en general y a lo que ellos puedan señalar o representar, ¿no? Puedan implementar y representar. Y por eso, legítimamente, los ciudadanos tienden cada vez más también a optar por por un voto más pragmático, ¿no? Por evaluar finalmente, bueno, conscientes de que difícilmente podrá haber cambios profundos, de finalmente optar por quien pueda mantener la situación actual o pueda garantizarles la atención a algunas demandas o reivindicaciones particulares, ¿no? Sin embargo, también creo que en esta última campaña electoral, como Frente Amplio, sí logramos despertar una expectativa y una esperanza respecto a la posibilidad de cambios profundos en nuestro país, ¿no? Incluso llegamos a hablar de la necesidad de un proceso constituyente que nos permitiera refundar la nación, deslindar claramente con la herencia de la dictadura fujimorista y el neoliberalismo que implementó en nuestro país. Creo que sí se logró despertar esa expectativa, menos en una parte del electorado y la ciudadanía, y el reto es ahora consolidar, ¿no? a ese sector e ir construyendo una mayoría política, social, ojalá de cara al 2021, en el que además vamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia como país. Ahora te pregunto lo siguiente, ¿qué tan difícil es ser mujer en Perú? Y reduciendo un poco más la pregunta, ¿qué tan complejo es hacer política para una mujer en Perú? Bueno, el Perú, como la mayor parte de nuestros países en Latinoamérica, está muy marcado todavía por la tradición machista, ¿no? Las cifras de violencia contra la mujer, sea física, psicológica o sexual, son dramáticas. Solamente para ponerte un ejemplo, en el Perú lideramos la tasa de denuncias por violación sexual en América Latina, ¿no? Y la discriminación en el área, en diversos ámbitos políticos y laborales también es clarísima, ¿no? Y ciertamente para toda mujer, como en cualquier ámbito de la vida profesional, le resulta un poco más difícil que a un hombre participar activamente en política, ¿no? Mira, para ilustrarte un poco aquello, en esta última campaña electoral, muchas de las críticas de mis opositores, de otras políticas e incluso dentro del espectro de las izquierdas, tenían claramente un sesgo machista, ¿no? O estereotipado. Por si acaso todavía no te he perdonado tu última columna. ¿Por qué no lo dijiste en la cámara? Di loca. Está grabando. Dice que no me ha perdonado mi columna de Perú. Que todavía 21. no se la perdonó. La columna Con claro sesgo machista y sexista que escribiste hace varias semanas. No contenía ningún agravio. Decía que no te creía mientras no defiendes con Venezuela. No, pero utilizas varios adjetivos calificativos de corte Por sexista. ejemplo. Mira, no me he memorizado tu columna, Beto. Pero que te haya dicho que eres una preciosura, ¿te parece ofensivo? Es un claro uso sexista del lenguaje, por supuesto. Eso es parte de lo que desde el Frente Amplio estamos tratando también de poner en evidencia y de combatir con un discurso, pero también con propuestas de política y de programas bastante claros, ¿no? Esa es una de las cosas que en este proceso de renovación de las izquierdas hemos querido reivindicar y defender, ¿no? El hecho de que todas las agendas y todas las luchas son igual de importantes y de urgentes, ¿no? Frente a una izquierda más tradicional que se fue centrando principalmente
en aspectos económicos o laborales, por ejemplo, y que relegó luchas importantes como aquella por la reivindicación de los derechos de la mujer. Nosotros sí hemos puesto en primer plano, en primera línea, ¿no?, esas agendas, esta como la de los derechos de los pueblos indígenas, la de los derechos de la comunidad LGTBI, a pesar de que son ciertamente temas controversiales y difíciles en países todavía tan marcadamente conservadores y machistas como el nuestro. Para nosotros era fundamental defender esas banderas. Y ese machismo y otros prejuicios que, por cierto, se reflejan tan bien en los medios de comunicación, ¿no? A Verónica Mendoza se la pretendió minimizar por ser mujer, por su juventud, de paso por ser bonita, y también, recuerdo bien, que se te juzgó por tu ascendencia francesa. En general, ¿qué opinión te merece el manejo mediático en tu país? Lamentablemente, los medios de comunicación y los grandes medios de comunicación en particular tienen una lógica muy marcadamente sensacionalista, prejuiciosa, superficial, que impide que sean, y lo digo realmente con mucho pesar, herramientas para la discusión política, programática, ¿no? En nuestra última campaña electoral, lamentablemente los medios de comunicación no han podido servirnos para vehicular nuestras propuestas, ¿no?, sino todo el tiempo han sesgado su lectura de la coyuntura y del momento electoral sobre la base de prejuicios y estigmatizaciones, ¿no? Y hemos tenido que recurrir a otras herramientas, desde las redes sociales hasta el contacto directo con la gente, para poder dar a conocer verdaderamente nuestra propuesta y nuestra visión política, ¿no? Yo creo que sí, y por eso también fue una de las cosas que planteamos en el debate político y electoral, que generó también mucha controversia y mucha estigmatización respecto a nuestra propuesta. Planteamos la necesidad de democratizar los medios de comunicación, ¿no?, de implementar políticas para que distintos espacios de la ciudadanía y sectores sociales puedan también ver reflejada su voz y su visión de país a través de los medios de comunicación, cosa que hoy lamentablemente no ocurre, ¿no? Y ahí tenemos también otro reto por delante que afrontar. Me gustaría ahora hablar sobre tu visión internacional, ¿no? Y a propósito de la globalización, un fenómeno irreversible, tú ves con recelo la suscripción de tratados de libre comercio y te has opuesto fervientemente a la firma del Tratado Transpacífico. ¿Por qué estos reparos? Porque lamentablemente en países como los nuestros, gobiernos sucesivos, han propendido una inserción en la globalización sobre la base de la renuncia a nuestra soberanía, ¿no? Y en el caso del TPP esto resulta flagrante, evidente. Primero porque, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, me parece, ha sido negociado totalmente a espaldas de la ciudadanía e inclusive de los parlamentos. Lo digo con conocimiento de causa porque soy todavía en estos momentos congresista en la República y me ha sido muy difícil tener información sobre los contenidos de este tratado transpacífico, y porque conocidos los contenidos, vía la filtración de la información, hemos sabido que se está renunciando una vez más, ¿no?, a la soberanía, a la posibilidad de que el Estado defienda la salud de sus ciudadanos, por ejemplo, privilegiando los intereses de las transnacionales farmacéuticas, a quienes se les reconoce, quienes se les privilegia con un sistema de patentes mucho más rígido que el que teníamos hasta el momento, ¿no? O nuevamente se vuelve a plantear la posibilidad de que transnacionales puedan sentar a nuestros estados en el banquillo de los acusados si es que nuestras normas y nuestras políticas no les convienen o consideran ellos afectan sus expectativas de ganancia inclusive futuras, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos manifestado nuestra oposición, nuestro rechazo a este tratado, planteando que haya un debate mucho más transparente y mucho más abierto sobre el contenido del mismo. Los 4 ejes de tu plan de gobierno se resumían en una economía sin exclusión, un Estado sin corrupción, derechos sin discriminación y progreso sin contaminación. Y en este último punto, Verónica, tu propuesta ha relevado el respeto a la Pachamama, ese concepto de summa causae, ¿no?, que manejan nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cuánto aprender de su cultura? Particularmente tú has sido una persona muy identificada con esa cosmovisión del mundo indígena. ¿Por qué? Bueno, quizás también porque soy cusqueña, soy serrana, por vía paterna provengo de una familia campesina
hablante, y digamos toda mi vida ha estado impregnada de estos conceptos, de esta cosmovisión, y porque además cualquiera que tenga dos dedos de frente en pleno siglo XXI no puede sino constatar que hemos llegado a una situación límite en la que nuestros modelos de desarrollo han agredido dramáticamente la naturaleza, y ella nos ha respondido con el calentamiento global, con la pérdida de volúmenes de agua, con la desglaciación dramática que estamos viviendo en países como los nuestros, y que nos pone, digamos, frente a la necesidad de tomar decisiones para trascender el actual modelo de desarrollo y buscar construir e implementar uno que sea más amigable, más armonioso con la naturaleza, inclusive simplemente por cuestiones de supervivencia, ¿no? Por no limitarnos, digamos, a la parte cultural, ¿no? Sino por cuestiones de supervivencia, repito, hoy la humanidad tiene que pensar en otros modelos de desarrollo, ¿no? Y ello requiere de desarrollo de tecnologías que nos permitan un desarrollo a su vez más amigable con la naturaleza, pero también nos plantea el reto de mirar hacia modos de vida y vínculos con la naturaleza que nuestros pueblos indígenas en nuestros países tenían, ¿no? Y que se actualizan a la luz de la situación que estamos viviendo. Y ahora recuerdo a un expresidente, ¿no?, del Perú, a quien se le deslizó el decir que los indígenas no son ciudadanos de primera categoría. ¿Qué tan marcada sigue siendo la discriminación racial en Perú? Dramática, gravísima. La expresión que tú comentabas se dio hace varios años atrás en boca del señor Alan García, pero en esta propia campaña electoral hemos escuchado expresiones de naturaleza similar de parte de candidatos de la República, ¿no? De candidatos a la presidencia de la República. Permanentemente en los medios de comunicación, de parte de la clase política tradicional, se escuchan expresiones de esa naturaleza, pero sobre todo se promueven políticas que siguen negando la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Y que siguen ninguneando, que siguen invisibilizando importantes sectores de la ciudadanía. Mira, si yo te digo que solamente en este último gobierno en conflicto social hemos tenido cerca de 60 muertos a manos de agentes del Estado, y que la gran mayoría de ellos son campesinos, indígenas, quechohablantes, eso demuestra, ¿no?, cuánta discriminación todavía atraviesa la sociedad y el Estado peruano, ¿no? Y eso es también un tema fundamental para nosotros, ¿no? Yo creo que justamente una de las cosas que permitió a la propuesta del Frente Amplio ir colocándose como alternativa en esta campaña electoral fue esa reivindicación, ¿no?, de nuestra identidad y diversidad cultural, que el Estado también tiene que reconocer y tiene que impregnar en sus políticas públicas de educación, de salud, que tienen que ser bilingües, interculturales, que tienen que atender a esa dimensión de nuestro país, ¿no? Y por eso también que hablamos en el Frente Amplio de la necesidad de un nuevo pacto político-social, ¿no?, que reconozca esa diversidad cultural como una riqueza, como un potencial, y deje de ser vista como una traba a ser superada, que es como se ha visto en las últimas décadas, ¿no?, haciendo eco de nuestra historia y tradición colonialista. Te propongo que hablemos del futuro. Tienes 35 años, 10 de los cuales los has dedicado por completo a la política. ¿Estás en un punto de no retorno? Yo voy a seguir en política, yo voy a seguir en el Frente Amplio, contribuyendo a consolidarlo como plataforma política, social, que aglutine a todos los sectores de nuestro país que aspiran a un cambio verdadero y profundo. Hoy encaramos el reto de refundar el Frente Amplio para que pueda realmente canalizar y representar todas esas demandas y expectativas de cambio de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los trabajadores, y de ir sentando las bases para el proceso constituyente que creo nos toca levantar, nos toca impulsar de cara al bicentenario, ¿no?, en 2021 en nuestro país. Así que en esa tarea vamos a estar de manera activa, de manera permanente a lo largo y ancho del país, y a eso es
a lo que pretendo dedicarme en los próximos años. Siempre hay que recibir una dama con un regalo y espero que ilumine sus entendimientos y su cultura, que de por sí sé que es bastante vasta. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias Muy por estar buenas aquí. noches, Mónica. Muy buenas Buenas noches, noches. Aldo. Buenas noches a los panelistas y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Bonsoir, chère Véronique. Bienvenue a nuestro programa Sans de mi Monsieur. Eso es en base al ancestro y el pasaporte francés. Quería saludarla en el idioma Yanchu, más galante. Kachanki, Aldo. Merci beaucoup. Sumarchisi Kachun, Cancunapaj. Sumarchisi Kachun, Cancunapaj. Ya está más Lamentablemente el miniatura y runasimi cuna. no es mi fuerte. Y el francés tampoco. Esto en realidad ha sido una chancada de último minuto. Pero... Vale la pena el esfuerzo. Muy bien. Sí, lo intentaría. Hacer lisuras, básicamente, en Felicitaciones, quechua, lamentablemente. Pero... Para la próxima en quechua, por favor. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo queda posicionado el Frente Amplio en el tablero político peruano? ¿Cuál será la postura que mantendrán frente a la segunda vuelta? El Frente Amplio ha quedado posicionado como la segunda fuerza política en el territorio nacional, ha quedado posicionado como la segunda fuerza política en el Parlamento. Nos hemos afirmado como una fuerza claramente de oposición en cualquiera de los escenarios que se produzca en la segunda vuelta, porque para nosotros cualquiera de estos dos candidatos representa la continuidad de un modelo que ha depredado, que ha contaminado, que ha mantenido la desigualdad y el debilitamiento institucional, un modelo que nosotros queremos cambiar y vamos a trabajar para cambiarlo. Sin embargo, también hemos señalado que para nosotros el retorno o el posible retorno del fujimorismo al gobierno sería lo más nefasto que podría pasarle al Perú. Para empezar, en términos de memoria histórica y de dignidad nacional, que la hija del dictador Fujimori, hoy preso por violación de derechos humanos y por corrupción, pueda gobernar nuestro país, creo que sería un pésimo mensaje para nuestro país y para las generaciones futuras. Así que vamos a hacer campaña activa contra esa posibilidad, sin que ello signifique pactar con el otro candidato que también pregona y defiende el modelo neoliberal. Así que vamos a afirmarnos como oposición respecto a estas dos políticas, pero al mismo tiempo ir sentando las bases, como te decía en su momento, de un proceso constituyente que está pendiente en nuestro país, que países hermanos como Ecuador, como Bolivia en su momento hicieron y a la luz de los cuales también queremos empezar a implementar nuestro propio proceso constituyente. Verónica, ¿te gusta leer a Vargas Llosa? Esta pregunta te la formulo en clave de albur. Últimamente no he tenido mucho tiempo para leer, y a quienes más recientemente he leído ha sido más bien Argueda, Julio Ramón Ribeiro, que es uno de mis favoritos, y Vargas Llosa, ciertamente si tengo la oportunidad de releerlo, lo haré, aunque discrepe profundamente de sus ideas y de su posicionamiento político. Vamos terminando, Verónica. ¿Cómo aprecias los procesos de integración en América Latina? ¿Qué tipo de integración es la deseable desde tu visión? Una integración que no solamente pase por los aspectos comerciales, ¿no?, sino que sea una completa integración que también mire nuestras cercanías, nuestras similitudes en términos productivos, en términos culturales, que nos permita un intercambio fluido no solamente de mercancías, sino también de experiencias en materia de políticas públicas, salud, educación, entre otras, ¿no? Y también creo que está pendiente, inclusive en los términos más prácticos, una integración territorial, ¿no?, que todavía no hemos logrado, ¿no? Y ahí, en el Perú en particular, tenemos un reto muy importante por delante, porque hemos estado viviendo como en una suerte de burbuja respecto a los procesos de cambio que se han ido dando en varios países de la región, que lamentablemente el Perú no acompañó en su momento, y que ojalá ahora más bien, o en los próximos años, el Perú pueda contribuir a impulsar, ¿no?, una verdadera integración sobre la base de la complementariedad, la solidaridad y la necesidad de estados mucho más profundamente democráticos. Un tema recurrente con el que pretendieron incomodarte a lo largo de la campaña fue Venezuela, ¿no? Precisamente el país donde renace este impulso para la integración de la que hablamos. Es público que Venezuela atraviesa por momentos de conflictividad social,
Pero ¿a qué le atribuyes ese escenario? ¿Cuáles son, a tu criterio, las causas de la inestabilidad que atraviesan países como Venezuela? Múltiples y complejas, ¿no? Ciertamente una arremetida de fuerzas políticas de derecha, no solamente venezolanas, sino a nivel continental y con injerencia incluso norteamericana, pero no por ello creo que podemos dejar de ver y de criticar constructivamente las debilidades del propio proceso bolivariano, ¿no? Y creo que tienen que ver, entre otras cosas, con un distanciamiento entre, digamos, quienes lideraron el proceso en términos institucionales y sus bases sociales, cierta permisividad también con la corrupción, creo que no solamente ocurrido en el caso venezolano, sino también en otros casos, y también creo que tiene que ver con los límites que significa, ¿no?, el caudillismo que sí ha atravesado el proceso venezolano y otros procesos hermanos, ¿no? Yo creo que es importante que desde la propia izquierda, y precisamente para renovarla, creo que tenemos que hacer crítica y autocrítica, ¿no?, de esos procesos para recoger lo mejor de ellos y superar las trabas y las limitaciones que evidentemente se están dando a través de estas crisis. ¿Y a Ecuador cómo lo ves? ¿Qué trasciende de este vecino país? Mira, como te decía hace un momento, lamentablemente el Perú en esos términos es una burbuja, ¿no? Pero hemos seguido en los últimos años con interés, con expectativa, los procesos de transformación social, el proceso constituyente del cual hablábamos hace un momento. Hemos visto también con inquietud, ¿no?, las tensiones, los conflictos sociales, tratando de rescatar las lecciones que nos puedan entregar, y vemos con interés también los enormes esfuerzos que se están haciendo, entiendo yo, no sin dificultad y no sin tensión, precisamente por superar el modelo extractivista, ¿no?, a través de iniciativas muy concretas. Voy a mencionar una como, por ejemplo, Yachay, ¿no?, la ciudad del conocimiento, que busca, entiendo yo, justamente desarrollar toda una economía del conocimiento que nos permita superar el extractivismo, ¿no?, que ha marcado muchísimo a nuestros países. Así que estaremos yendo atentos a ese proceso y buscando tender puentes también desde el Frente Amplio, desde el Perú, para recoger aprendizajes mutuos y ir impulsando desde las fuerzas políticas y desde los pueblos ese proceso de integración del cual hablábamos hace unos momentos. ¿Has visitado alguna vez a Ecuador, Verónica? No, lamentablemente no he tenido la oportunidad aún, espero que sea muy pronto, ojalá este año. Bueno, pues la invitación está hecha para que puedas venir a nuestro país. Qué lindo sería poder platicar de manera personal sobre tantos temas que podemos abordar, ¿no? Quiero agradecerte muy especialmente por tu tiempo, y no sé si te animes finalmente a darle un saludo a los televidentes de Mundo al Revés, a esa gran audiencia en general de la televisión pública. Claro que sí, un saludo a todos nuestros amigos del Mundo al Revés, un saludo a todos nuestros hermanos, hermanas, ñañatura y cuna de Ecuador, y espero verlos pronto por allá en vivo y en directo. Eso esperamos todos. Y bien, amigos, así despedimos esta nueva entrega de Mundo al Revés, esperando que la entrevista realizada el día de hoy haya sido de su provecho. Será hasta el próximo jueves. Un abrazo.